Y la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4 al verso 11. Dice la Escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está cada día, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La única manera que el hombre puede ser declarado limpio, dice la palabra de Dios, que realmente ninguno de los sacrificios que el hombre puede hacer pueden quitarle sus pecados, ni cosas que pueda hacer donativos, ofrendas, nada pueden quitar los pecados. ¿Por qué tenía Dios que hacerse hombre? Él, encontramos que tomó a cuestas la culpabilidad del hombre. El sistema de los sacrificios de animales no podían continuar para siempre, por cuanto solo provenía una cubierta temporal para esconder los pecados del hombre de los ojos de Dios. Esto es lo que se conoce como expiación. La palabra expiación no significa limpieza, ni significa perdón, significa simplemente cubrir. Esa es la palabra expiación, cubrir. De manera que con la sangre de los sacrificios, los pecados eran cubiertos, pero nunca eran quitados. Lo que Dios quería que el pueblo entendiera por medio de los sacrificios de los animales. Primero, la justicia de Dios demandaba que alguien recibiera la pena de muerte que merecía el hombre por causa del pecado. Y esto fue lo que sucedió. Si encontramos nosotros a todos los hombres que pecaban, traían un becerro, un cordero, para ofrecerlo en su lugar. El animal inocente tomaba la responsabilidad del pecador y él era muerto. El pecador solamente ponía sus manos cuando el sacerdote hundía el cuchillo en el cordero o en el becerro, y luego se lavaba el pecador las manos con la sangre vertida del animal. El animal era desollado, cocido, luego ofrecido delante de Dios para cubrir así los pecados del hombre. Pero lamentablemente el pecado no era quitado. Por eso es que no era limpio ningún hombre en el Antiguo Testamento, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar el pecado, solo podían cubrirlo temporalmente, dice la palabra de Dios. Por tanto, en el tiempo del profeta Jeremías, encontramos que hubo una enseñanza en el capítulo 2, versículo 22 de Jeremías. Jeremías dice: lejía y jabón no pueden quitar el pecado. Sucede que Dios había ordenado que mataran una novilla bermeja y ésta la carbonizaran, y del carbón sacaran agua, lo echaran en agua, hicieran una lejía, y allí pudieran lavarse los que tocaban cosas inmundas. Pero llegaron a ser tan malos los mismos ministros, los mismos sacerdotes, que cuando iban y pecaban, voluntariamente venían y se bañaban con esa agua con lejía. Y Dios no había dicho eso, sino que solamente las manos se lavaran porque habían tocado un muerto o alguna cosa inmunda.
se lavaran las manos, pero ellos eran tales que se bañaban en esa lejía y ya pretendían que estaban limpios. Por eso Jeremías le dice que ni la lejía ni el jabón pueden quitar el pecado. Lejía y jabón son detergentes para quitar algunas manchas. Ninguna puede limpiar del pecado a la persona. No ha habido ninguna institución que pueda hallar alguna medicina para erradicar el pecado de la persona. Amigo, si no te has bautizado en el nombre de Jesús, solo te han echado en lejía y en jabón, pero aquí vemos que eso no quita el pecado. Si te han bautizado de otra manera y tienes aún esperanza que por tus buenas obras eres salvo, eso solamente representa esa lejía y ese jabón. Es un baño público nada más. Pero la Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 1 verso 7 que la sangre de Jesucristo sí nos limpia de todo pecado. Y no es cuando levanta una mano, no es cuando dice yo acepto a Cristo, es en el momento que el nombre de Jesús es invocado, en el momento del bautismo, es cuando está el lavamiento de pecado. De tal manera de que si usted lo tiene en lejía o en jabón, nosotros nos encargamos en sacarlo, bautizándolo en el nombre de Jesús. Los argumentos no pueden salvar. Buenas ceremonias no pueden salvar. Buenas obras tampoco pueden salvar. Estas son las que hacen ya los creyentes cuando son salvos. Ellos hacen buenas obras. ¿Por qué? Porque la verdad es que ahora tienen un corazón nuevo y están dispuestos a servir a su prójimo. Pero que por ella va a ser salvo, no es cierto. Porque si las buenas obras salvaran a las personas por gusto, entonces murió Jesucristo. Y ese semejante sacrificio que Dios hizo en Jesús realmente sería echado a perder si una persona puede ser salva por sus propios medios, por sus propias obras. Entonces no vale nada el sacrificio de Jesucristo. Y recuerda que este no solamente fue el sacrificio hecho por Jesús, sino era el plan de salvación que Dios tenía para el hombre. ¿Cuándo es el momento propicio para el lavamiento de pecados? Hechos capítulo 22 verso 16 nos dice: Saulo fue convertido por medio de el llamado que Dios le hizo en el camino, identificándose con su propio nombre. Le dijo a Saulo, cuando él dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego el Señor le dijo a Ananías, un creyente allí en Damasco: ve a la calle a la derecha, ahí se encuentra Saulo, y luego ora por él para que reciba la vista, y también él es instrumento escogido para que lleve mi nombre a los reyes de la tierra y a los gentiles. Y luego le dice: reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Luego se fue a Damasco, aquí Saulo donde el Señor le mandó, y Ananías fue también al lugar. Y cuando llega Ananías, encuentra a Saulo 3 días de estar en ayuno, en oración y en vigilia, porque no podía dormir a causa de aquel susto de que Jesús, que para él estaba muerto, le apareció vivo en el camino. Y entonces Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí encontramos que Ananías oró por él, Saulo recibe la vista, pero Ananías antes de todo esto le dice: el Dios que te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Justamente cuando Ananías oró por él, recibió la vista, Saulo fue lleno del Espíritu Santo, y luego después de estar orando y bendiciendo al Señor, le dice a Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Más tarde Pablo da su testimonio diciendo: yo no fui rebelde a esa visión, le dice él a el rey Agripa. Él se bautizó y luego después Pablo sigue bautizando en el nombre del Señor Jesús y anunciando de que Jesús es el Señor, y anunciando que en su nombre es que hay salvación, predicándole a Jesús a los gentiles para que ellos puedan recibir ese perdón de pecados. Entonces la lejía y el jabón no pueden hacer nada, pero sí
Allí tiene muchos creyentes metidos en jabón, los tienen en lejía y les han prometido que van a ser salvos, y no es verdad. Para que pueda ser limpio delante de Dios, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibir el don del Espíritu Santo y testificar: solamente Jesús es el único y verdadero Dios.